Bien, seguimos con la serie, este es el tema 2, creados para la alabanza de su gloria. Recuerdan que el primer tema que hemos visto, solo Él es digno de ser adorado, y aprendíamos que Dios tiene que ser nuestra prioridad en nuestras vidas, y habíamos hablado un poco de eso. Hoy vamos a hablar, creados para adorar, la hora es. La hora había llegado, ¿no? Y vamos a hablar, vamos a estar en San Juan capítulo 4, ¿sí? Mantenga su Biblia ahí, vamos a estar ahí. Saben que San Juan 4, estén ahí, mantengan abierta su Biblia ahí en San Juan 4. Y bien, la adoración no es solo para lo que ministran, los que están tocando, cantando con los instrumentos, sino que la adoración y la alabanza, ¿no?, involucra a todo cristiano, ¿sí? Todo cristiano tiene que ser en esencia un adorador, ¿sí? No solamente los que ministran la alabanza, ¿sí? Se ha cometido un error de reducir lo que es la alabanza y la adoración a solamente cantar, ¿sí? Y la adoración tiene que ver mucho más profundo, mucho más amplio, porque tiene que ver con un estilo de vida, con el estilo de vida que lleva un adorador, ¿sí? Si bien podemos caracterizar, ¿no?, lo que es la alabanza cuando estábamos acá reunidos, que estábamos cantando con júbilo, estábamos exaltando a Dios. Alabar significa exaltar, reconocer sus atributos, reconocer que el carácter de Dios, tener gratitud para con Dios y que solo Él merece la alabanza, ¿sí?, como habíamos hablado en el tema anterior. Y capaz lo que decimos que es adoración es cuando es mucho más lento, lo caracterizamos así, pero es mucho más amplio, ¿no?, de lo que es, ahora lo vamos a ir viendo, ¿no?, que cantar. Cuando nosotros nos reunimos acá, la alabanza y la adoración puede ser individual, pero a la misma vez somos convocados de una manera congregacional a alabar y adorar a Dios. La Biblia está llena, hermanos, de gente que cantaba a Dios alabanza, ¿sí? David estableció un ministerio de alabanza congregacional de 24 horas en el tabernáculo que él levantó. Y no lo busque, yo se lo voy a leer. Primer libro de Crónicas, capítulo 23, verso 5, dice: además, 4.000 porteros y 4.000, miren, para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanza. Recién cantábamos, alabábamos a Dios. Hace un ratito somos 120 personas, más o menos, aproximadamente 100. Imagínense en 4.000 personas. Y 24 horas, dice, para alabar y adorar a Dios, ¿sí? Alabar tiene que ver con celebrar alegremente, glorificar a Dios, cantar con júbilo, glorificar las maravillas del poder de Dios. Es más, un salmo dice: pongan gloria en mi alabanza. Mire, Salmo 66, no lo busque, yo se lo voy a leer. Dice: aclamá a Dios con alegría, dice. Con alegría, dice, toda la tierra. Cantad, miren, cantad la gloria de su nombre y poned gloria en su alabanza. Pero con alegría, hermanos. Cuando nos acercamos delante de la presencia de Dios y estamos cantando y alabando, con alegría. Dice, ¿cómo? Con alegría. Y poned gloria en su alabanza, ¿sí? Y ahí veíamos el ejemplo que David hizo y lo que compuso, ¿no? 4.000 que estuvieran cantando y adorando a Dios con júbilo, alegremente. Eso es importantísimo, alabar y adorar. Pero dijimos que no es solo cantar, y ahora lo vamos a ir viendo. Los discípulos, en el tema anterior, hemos visto que cuando Jesús resucitó, lo adoraron, lo alabaron, lo exaltaron, ¿sí? Celebraron alabanzas dirigidas a Dios, reconocieron que Él resucitó, su poder, su bondad, le dieron la gloria. Los primeros cristianos se reunían para alabar y glorificar a Dios. En Hechos 2:46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo
y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Pero ¿qué dice acá el verso 47? Alabando a Dios y teniendo, dice, favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que debían ser salvos. ¿Vieron la importancia de lo que es reunirse congregacionalmente, alabar y adorar a Dios? Lo hacían los primeros cristianos, alababan y glorificaban a Dios. Esto indica lo importante que es alabar a Dios y que debe ser con alegría, como nos juntamos, como nos convoca en esta mañana el Señor. Alabar y adorar a Dios, ¿sí? Cuando nos reunimos, pero Jesús, ahora nos vamos a meter en el tema, Jesús cuando viene, amplía mucho más esto de lo que es la alabanza y la adoración, ¿sí? Amplió muchísimo el concepto de lo que es la alabanza y la adoración. Jesús enseñó que la alabanza y la adoración involucran la vida entera de una persona, ¿sí? Jesús fue mucho más allá que solamente cantar. Jesús enseñó que la vida de un cristiano, la obediencia, la santidad, las acciones que hacemos, la conducta que tenemos de un cristiano, están íntimamente relacionadas con la adoración. La conducta que llevamos, cómo vivimos, las decisiones que tomamos, están relacionadas profundamente con este tema que estamos viendo de lo que es la adoración. Habíamos dicho que nosotros ahora somos el templo, ¿no? Y Dios viene a habitar en nosotros. Entonces hay una historia ahí en Juan 4, muy conocida, que sucedió en Sicar, en Samaria. Jesús dialogó con una mujer samaritana, ¿no? Pero en ese diálogo Jesús reveló el significado más profundo y completo de lo que es una verdadera adoración. En el tema, en capítulo Juan de 4 es riquísimo, hay muchos tópicos, hay muchas cosas por extraer y aprender. Tiene muchísimos significados para también aplicar a nuestra vida cuando vamos ahí a Juan 4. El encuentro de Jesús con la samaritana nos enseña muchas cosas que podemos aprender. Miren, él cuando se encontró con la samaritana derribó todos los prejuicios que había en ese tiempo. Los prejuicios y barreras que había en ese tiempo como los que existen hoy en día. Que hay muchas veces prejuicios, desprecios hacia otras personas que son diferentes a nosotros. El hablar con una mujer en público, tradiciones religiosas respecto a lo que si se tenía que adorar en el pozo, se tenía que adorar en Jerusalén, vino a derribar todas esas costumbres religiosas y darle el verdadero significado a lo que significa ser un verdadero adorador. La centralidad de este pasaje de Juan 4 es que Jesucristo es el único que puede saciar la sed espiritual. Y empieza así tan sencillamente como un diálogo. Y me enseña algo. Aprendo 3 cosas acá. Que la adoración no es exclusiva para algunos. Que Jesús invitó a esta mujer a adorarlo pese a su pasado, a sus errores. Aprendo que la verdadera adoración empieza cuando uno reconoce su necesidad de Dios y responde a Jesús como le respondió esta mujer. Y reconoce la necesidad que uno tiene de Dios y también reconocemos nuestros pecados y respondemos así como esta mujer respondió a su invitación. Cuando le dice, créeme mujer, estaba demandando fe, créeme mujer, le estaba diciendo Jesús en este diálogo. Y así empieza, miren, Juan 4, 3 y 4, vamos a ir dando lectura. Y salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y era necesario pasar por Samaria. Subraya esa palabra, era necesario pasar por Samaria. Había una rivalidad entre judíos y samaritanos, no se llevaban entre sí, así como River y Boca, no se trataban entre sí. Había una rivalidad. Y no pasaban, se evitaban pasar los judíos por Samaria, había otros caminos. Pero fíjense en Jesús, en sus planes, en su voluntad.
dice que era necesario pasar por Samaria. Los judíos evitaban esa ruta, ¿sí? Y dice este relato de los evangelios, un comentarista dice que se encontraron dos personas, uno cansado del camino y una cansada de la vida. Hubo un encuentro ahí, entre dos personas. Uno que venía cansado de caminar, que era nuestro Señor, y esta mujer que venía cansada de la vida. Y sigue el texto, dice, vino pues, dice, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo y era como la hora sexta. Acá Juan da un detalle importante, ¿no? La hora sexta. Era un horario inadecuado para ir a buscar esa agua del pozo. Entonces vemos que Jesús no evita y dice, es necesario que yo pase por Samaria. Era necesario que yo vaya a ese encuentro con esa mujer. Ahora nosotros, para darle una aplicación a nosotros. Usted evita en alguna situación, no sé si les pasó, evita, no pasemos por ahí, o así no nos cruzamos esa persona, o vayamos por allá. ¿Le pasó? No, vamos por otro lado, así no me cruzo. Bueno, Jesús no hizo eso. Y lo que podemos aprender nosotros es, ¿sabes qué bendición puede ser para esa persona que vos decís, no, a esa no me quiero cruzar, o me voy por otro lado? Fíjense cómo Jesús llegó a ese lugar y le pidió, dice, tenía sed, ¿no? Ahí vemos la humanidad de Jesús también. Y a veces nosotros, ¿no? Nuestros prejuicios, decir, no, por ahí no voy a pasar por ese lugar, y estamos así, ¿no? Y me voy a dar la vuelta, o mejor no me cruzo con esta persona. Pero fíjense cómo Jesús fue al encuentro de esa mujer y estableció un diálogo. Como vos y yo, así, puede establecer ese diálogo con esa persona, y esa persona empieza a abrir su corazón y te empieza a contar lo que le está pasando, lo que está sucediendo, y ahí podemos compartir el Evangelio. ¿O no es así? ¿No? Que vos tenés esa oportunidad y vos decís, te paraste ahí y empieza esa persona a abrir su corazón, y ahí está, hermano, la oportunidad de presentar el Evangelio, de hablarle de Cristo, de acudir a esa necesidad y de no pasar por alto o de largo, sino realmente acercarse y establecer un diálogo así como el Señor lo estableció. Mire qué sencillo, mire qué simple que es. Así un diálogo, establecer una conversación, ¿no? Me pasó, ¿no?, que una señora pasaba por la vereda y estableciendo un diálogo, una conversación, hermano. Ella volcó toda su necesidad, todo lo que le estaba pasando, los problemas que estaba teniendo. Simplemente, hermano, simplemente acudir a la necesidad y no pasar por alto, sino pararse. Y bueno, eso es una aplicación, ¿no? Y el verso 7 dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame, miren, de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, miren, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ahí está la rivalidad. Ahí están los prejuicios que había en esa época. ¿Por qué? Porque hubo una mezcla, ¿no?, con otros pueblos. Y los judíos que eran de cepa pura los despreciaban a los samaritanos. Y ahí ella misma reconoce que él era judío. Le dice, tú siendo judío, le dice, ¿me pides a mí? Y ahí vemos los prejuicios que había en ese tiempo y en esa época. ¿Por qué me hablas? Porque lo normal hubiese sido que ninguno de los dos se dirigiera a la palabra. Pero él le habló, se acercó. Lo normal hubiese sido que ambos se ignoraran, pero Jesús puso su mirada en esa mujer. La miró y le pidió agua. Respondiendo Jesús, el verso 10, y le dijo, miren, si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Sí? Apeló a su curiosidad,
porque le dice, si conocieres. Y también tocó su ego, porque le dice, si conocieres el don de Dios. Y al poner en duda el conocimiento que ella tenía del don de Dios. Y la mujer le responde, ¿no? Sarcásticamente en el verso 11 le dice, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Sí? Y ahí es donde empieza este diálogo, ¿no? Y recuerden, hermanos, que el agua viva no se encuentra en un pozo. El agua viva viene de las laderas, de los manantiales. El agua fluye por esas corrientes. No está, esa agua viva no está estancada en un pozo. Sicar, donde estaba este pozo, ahí donde estaba esta mujer y estableciendo el diálogo con Jesús, ahí en Sicar fue donde Jacob, fue donde Abraham llegó cuando salió de Mesopotamia y donde Dios se le apareció a Abraham. En Sicar fue donde Abraham edificó un altar a Dios para adorarlo. Lo mismo hizo Jacob. Fue en Sicar donde enterraron los huesos de José. Entonces Sicar era un lugar sagrado. Sicar era un lugar lleno de tradiciones. Para los samaritanos, Sicar, donde estaba el pozo, era un lugar de adoración. Lleno, miren hermanos, de tradiciones religiosas. Estaba lleno de tradiciones. Sicar, ese pozo donde ellos iban a adorar por las tradiciones que tenían. Un ejemplo, hoy vemos tradiciones, hermanos. El caminar a Luján, que van caminando a Luján para adorar, ¿no? Los que hacen los musulmanes cuando ven una Meca, ¿no? Y se postran, son tradiciones que son transmitidas de generación a generación. Y hay tradiciones que son buenas. Nosotros tenemos tradiciones, como congregación venimos, cantamos, tenemos un tiempo de alabanza, de oración, oramos. Tenemos tradiciones que son buenas, pero hay tradiciones que son malas. Tradiciones que tenemos, ¿no? En la familia, que tenemos que el hábito de cuando se sirve la comida, ¿qué hacemos? Oramos. Y eso es una tradición buena. El problema está cuando las tradiciones invalidan la palabra de Dios. Cuando empezamos a poner nosotros, hacer como les decía Jesús a los fariseos, ustedes mandamientos de hombres. Ahí está el problema, cuando empieza lo que es la religiosidad, el imponer, ¿sí?, esas tradiciones. Y las escrituras están hablando acá, Jesús está hablando de un agua viva, está hablando de un manantial que brota, que es para vida eterna. El agua que Jesús da, que Cristo ofrece, no es una vida religiosa, hermanos. Es una vida abundante, de un manantial que emana de la presencia de Dios. Cuando Jesús, ¿qué dice en San Juan 10:10? Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El pozo habla, a mis hermanos que estaba ahí, en los cuales ellos iban a adorar. El pozo habla de aguas estancadas. Este pozo representa tradiciones religiosas, tradiciones que vienen, como les decía, por generaciones, que estancan la vida de una persona, que estancan la vida espiritual. ¿Por qué? Porque violan los principios de Dios. Como les decía, hay tradiciones que son buenas, pero hay tradiciones que invalidan lo que es la palabra de Dios. Y cuando las tradiciones invalidan lo que es la palabra de Dios, son aguas estancadas, religiosidad. Ese pozo representa eso, estancamiento. Jesús reprochó esto a los fariseos. Miren, Mateo 7:13, palabra de Dios para todo. No lo busque, yo se lo leo. Dice, así con la tradición que se transmiten unos a otros. Miren, esta versión dice así, palabra de Dios para todo. Así que con la tradición que se transmiten unos a otros, ustedes anulan la palabra de Dios y hacen muchas otras cosas como estas. ¿Sí? Y pasa, hermanos, invalidan la palabra de Dios con sus costumbres. Y mientras atendía a esta señora que crucé esta semana, ¿no?, que atendí, me decía, ¿sabes qué? Yo fui a una iglesia y no me dejaban entrar porque tenía que entrar con pollera. Tradiciones, imposiciones de los hombres, mandamientos de hombres
¿sí? Y después no me dejaron en otra participar de la Santa Cena porque dice que no había fruto. El fruto era también la pollera. Era todas cosas externas. Cuando a Jesús lo que le interesó de esa mujer y lo que le interesa de vos y de mí es el corazón, es lo interno, es lo que hay adentro, no lo que hay afuera. ¿Qué le dijo a los fariseos? Ustedes son sepulcros blanqueados, muy lindo por fuera, pero por dentro están llenos de homicidios y ahí da una lista larga, ¿no? La verdadera adoración tiene que ver con un estilo de vida que llevamos día a día, hermanos. Vieron que las tradiciones de los hombres son imposiciones que invalidan la palabra de Dios. Invalidan, así con sus tradiciones. No dejan entrar, le dijo Jesús. Ustedes no entran, ni tampoco dejan entrar a otros. Eso invalidan la palabra de Dios. Y sigue ahí el relato, pero yo lo voy a leer en otra versión ahora. Nueva Traducción Viviente dice así. Juan, pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Jesús contestó, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Y ahí le dice la mujer, por favor, Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir acá a sacar el agua. ¿Cómo cambia la cosa, no? Porque él empezó pidiéndole y ahora ella le está pidiendo a él, ¿no? ¿Cómo se dio vuelta la cosa, no? No tienes cómo sacarla y el pozo es hondo. ¿Dónde tienes el agua viva? Ella estaba interpretando lo que Jesús le estaba diciendo literalmente, pero lo que Jesús le estaba hablando era espiritual, algo más profundo, en un sentido espiritual. Y esta mujer lo estaba interpretando literalmente, ¿sí? Es como un ejemplo. Ella lo estaba tomando así de una manera literal, pero Jesús estaba hablando mucho más profundo de ese manantial, hermanos, que brota, que sale para vida eterna. Así como empieza a brotar y empieza a fluir cuando predicamos la palabra de Dios, cuando hablamos la palabra de Dios, empieza a fluir ese manantial, empieza a correr ese río de Dios. ¿Sí? Sí, y le dice ahí, ¿no? Desde tu interior, dice, ¿qué va a pasar? Correrán ríos de agua viva. ¿Sí? Y recuerdan en la enseñanza anterior, hemos visto que todos los que se acercaron a Jesús, como el leproso, la mujer cananea, lo primero que hicieron, ¿qué fue? Postrarse y adorar. Ella todavía no comprendía quién estaba enfrente de ella. Todavía no entendía. Por eso lo toma de una manera literal y le dice, dame. Pero no comprende todavía quién está enfrente, no lo conoce, pero le pidió. ¿Sí? ¿Cómo cambiaron las cosas ahí? Y Jesús, ¿qué hace? Se dispone ahora a descubrir el corazón de la mujer. Pero no lo hace para avergonzarla, para señalarla, sino para que ella se diera cuenta la clase de vida que llevaba. Ella decía que iba a adorar a Dios, pero llevaba un estilo de vida que no agradaba a Dios. ¿Sí? Ella decía adorar a Dios, pero no había un corazón limpio. Pero la intención de Jesús es revelarse a su corazón y limpiar ese corazón. Siempre es así. Cuando Jesús se acercó a vos, a mí, siempre la intención es limpiarnos, es acercarse. ¿Sí? Y miren, en el diálogo sigue. Jesús le dijo, y acá donde mete el dedo en la llaga, le dice, ve, trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo, porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste,
la verdad, una traducción viviente. Lo primero que hace Jesús es mostrarle su condición. Es lo primero. Que reconozca cuál es su condición. Le muestra su necesidad. No la está juzgando. Le está mostrando cuál es su condición. Por eso le dice, ve y llama a tu esposo. Y fíjense, dijo, 5 maridos, 5 hombres. Y el que estaba no era su marido. Ese es tu problema, le está diciendo Jesús. El que está ahora no es tu marido. Y empezó ahí. Es decir, hermanos, la luz del Evangelio de Jesús cuando llega a nuestra vida nos alumbra. Jesús estaba alumbrando a esta mujer. Muestra cuál es nuestra condición real. Y nos empieza a manifestar lo que en nosotros está mal, lo que nos aleja de Dios. Y así es lo que estaba haciendo Jesús, estaba descubriendo el corazón de esta mujer, porque llevaba un estilo de vida. Ella decía adorar a Dios, pero llevaba un estilo de vida contrario a la voluntad de Dios. Sí, 5 maridos has tenido y el que ahora tiene ni siquiera es tu esposo, ni te casaste. 6 hombres pasaron por la vida de esta mujer, porque nada de eso la llenaba. Pero estaba frente a la persona quien podía cambiar el corazón y podía llenarla. 6 maridos tuviste. Y en ese momento hace lo que hace toda persona cuando le empezamos a presentar el Evangelio, a Cristo. Evita la charla. Cambia de tema. No sé si les pasó, ¿no? Cuando estás ahí por abordar la situación, ¿sabes lo que te pasa? Es porque tenés que ordenar tu vida, te tenés que casar. Estás juntado y ahí te desvían el tema. ¿O no les pasa? ¿No? Te desvían el tema, la conversación, como lo hizo esta mujer. Sí, muy adoradora, pero con 6 maridos. Y el que estaba no era su esposo. ¿Saben? Las iglesias están llenas de estos tipos de adoradores. Que están juntados, pero cuando le empezás a decir, che, tenés que ordenar tu vida, te tenés que casar. Yo me voy de acá. Y empezás ahí a meter el dedo en la llaga. Porque ese es el orden de Dios, hermano. Dios es orden y empieza a ordenar nuestra... ¿Para qué? Para tu bien, para mi bien. Por eso lo hace. Y ahí empieza, ¿no? Este diálogo. Se puso nerviosa. Jesús conocía con detalle su vida. Y se manifiesta ahí el don de ciencia, ¿no? Conocía con detalles, como conoce la tuya y la mía. Así como conocía la vida de esa mujer y los detalles y cuántos maridos había tenido, así Jesús conoce tu vida y mi vida. No le podemos esconder nada. Una vida desordenada, una vida pecaminosa, pero Él estaba hablando, no la estaba juzgando, Él estaba llevando a que se diera cuenta. Y así pasa también cuando viene alguien, no viene la palabra, como en este momento, y están predicando y nos están metiendo el dedo en la llaga ahí y nos ponemos nerviosos. Pero ¿qué está haciendo Dios? A través del Espíritu Santo, lo que Dios está haciendo está trayendo convicción de pecado, de justicia, de juicio. Nos está haciendo volver a Él. Por eso son conductas que no agradan a Dios. Y está en uno, sí, decir, sí, yo quiero recibir la palabra. La recibo la palabra. Otros van a recibir la palabra. Otros van a mantenerse soberbios, altivos. Van a rechazarla. Van a resistir al Espíritu Santo. Otros van a estar como Marta, afanada y turbada con muchas cosas, de acá para allá. Pero otros van a estar como María, a los pies de Jesús, escuchando lo que Jesús quiere hablar. A vos, a mí, lo que Jesús quiere ministrar en esta mañana. Su vida de esa mujer estaba siendo expuesta, pero ¿saben qué? Yo lo veo que Jesús expone su vida de una manera tierna. Su vida estaba siendo expuesta por el Salvador de una manera tierna. Y le dijo, mujer, créeme. Y la mujer le respondió, Señor, me parece que tú eres profeta, ¿no? Miren cómo se refirió al Señor. Primero lo trató como judío, porque le dice, tú eres judío, le dice. Después lo trató como Señor.
y ahora le dice, creo que tú eres profeta. Miren cómo lo trató en ese diálogo, ¿no? Como profeta. ¿Saben? Los profetas son los que hablan de parte de Dios. Usted va a la Biblia, en el Antiguo Testamento, tanto Jeremías, Ezequiel, todos los profetas que vemos, tanto mayores como menores, los profetas lo que hacían era ser la voz de Dios al pueblo. ¿Y qué hacían los profetas? Los profetas denunciaban el pecado del pueblo, siempre que se vuelvan, que se arrepientan. Jeremías, Isaías, lo que hacían era que el pueblo se vuelva a Dios, denunciaban el pecado del pueblo constantemente. ¿Qué está haciendo Jesús? Está mostrándole su pecado, está descubriendo su corazón. Es lo que hacían el pueblo era. Y ahí la mujer se sintió descubierta por Jesús en este diálogo. Está descubriendo Jesús su pecado. Le está mostrando cuál es su verdadera condición. Y de pronto, de manera totalmente inexplicable, esta mujer, ¿qué hace? Como hacen la mayoría de los religiosos, le cambia el tema. No quiere que se hable de eso. Esto que no se hable. Y se pone muy espiritual la mujer. ¿A dónde se tiene que adorar? A ver, ¿en este pozo o allá en el templo? Le dice a Jesús. Y ahí se pone muy espiritual, ¿no? Y empieza a desviar el asunto. ¿Sí? Su condición desordenada y pone una excusa. Introduce el tema de la adoración, lo que estamos viendo esta mañana. Un tema de adoración. ¿A dónde es que se tiene que adorar? Y de repente la mujer muy espiritual empieza a discutir. ¿Cuál es lo correcto donde se tiene que adorar? Toma una actitud muy celosa de sus tradiciones, de lo que ella había aprendido, de su religiosidad. Como le decía, muy espiritual, pero con 6 maridos, ¿sí? Y el que le estaban... Este tipo, como le decía, de adoradores están en las iglesias hoy. Sin casarse, le decís, ordenen su vida y no. Pero a otros le decís, ¿saben qué? En un discipulado, me acuerdo que había unas personas que estaban en concubinato. Y en un discipulado les tuvieron que decir, ¿saben qué? Tienen que ordenar su vida. Se tienen que casar. Y saben que esas personas, así, hermano, obedecieron al Señor. Y se casaron, y se ordenaron su vida. Y quedó un matrimonio constituido para la gloria de Dios, ¿no? Porque Dios hace esas cosas, empiezan a ordenar sus vidas y no a vivir de una manera desordenada. ¿Sí? Sí, venimos, levantamos las manos, pero estamos lejos de Dios. ¿Sí? Y dice ahí, nuestros padres sí se adoraron en este monte, y vosotros decís que es en Jerusalén. ¿Es el lugar donde se debe adorar? Entonces esta mujer iba a adorar a ese pozo, al monte Gerizim, ¿no? Cantaba con júbilo, alababa a Dios, se postraba en adoración. Pero la pregunta es, ¿su vida reflejaba una verdadera adoración? Cantaba, alababa, se postraba, pero su vida era acorde a los principios de Dios. Es lo mismo que usted venga, ve a alguien que está cantando acá, adorando, y se los cruza ahí en el semáforo, ¿no? Un ejemplo. Y ahí están los insultos. Y el que estaba ahí tocando la batería, el que estaba ahí en el coro, es acorde. Una persona me decía, ¿sabe que en el trabajo hay personas que se dicen ser cristianas? Dice, pero insultan, chismean, hacen esto, transan, hacen aquello, y una boca dice que... Pero, y le tuve que decir a mis otros compañeros, dice, mira, no me compares con ellos, me decía esta persona, pero mira cómo yo vivo, cómo me conduzco yo, pero no me metas en la misma bolsa que ellos. Ellos decían, ¿no? Ser cristiano, de estos abundan, hermano. Vienen, levantan las manos, pero ahí afuera están insultando, ahí afuera están chismeando, ahí afuera están haciendo cosas que son así como vivía esta mujer.
Acá levantamos las manos, muy adoradores, pero afuera, ¿qué? Eso es lo que estaba pasando. Entonces es una vida religiosa. Y Dios busca verdaderos. Miren, si Dios busca verdaderos adoradores, es porque hay falsos adoradores. Eso implica que hay falsos adoradores. Porque dice, verdaderos adoradores busca al Padre que le adore. En espíritu y en verdad. Y sí, insultan, dicen groserías, pero después, acá estamos, ¿no? Y ¿saben? Por eso les decía que Jesús amplió mucho más esto del tema de lo que es la adoración. Jesús le está diciendo a esta mujer, la verdadera adoración no consiste solamente en cantar. No solamente consiste en venir a este pozo, mujer, o ir a un lugar de culto, sino que la verdadera adoración consiste en una continua comunión con Dios, en obediencia a Él. Esa es una verdadera adoración. ¿Saben que Dios rechaza ese tipo de adoración? Cuando venimos y levantamos las manos, pero después estamos insultando. Dice Santiago, ¿puede fluir dos vertientes? ¿No? Con nuestra boca dice maldecir y con nuestra boca bendecir. ¿Puede ser así, dice Santiago? Entonces Dios rechaza ese tipo de adoración. En los tiempos del profeta Amós, Dios le dijo a los que cantaban, miren esta versión, a los que cantaban y a los que hacían alabanzas a Dios, Amós 5:21, Biblia del lenguaje sencillo, lo voy a leer en esta versión. Dice, yo aborrezco sus fiestas religiosas, no soporto sus cultos de adoración. Ustedes se acercan a mí trayendo toda clase de ofrendas, pero yo no quiero ni mirarlas, dice. Vayan a cantar a otra parte, le dice. Vayan a cantar a otra parte esta versión. No quiero oír esa música de arpa, dice. Y mejor, dice acá, traten con justicia a los demás y sean justos como yo lo soy, dice. Que abunden sus buenas acciones como abundan las aguas de un río caudaloso, dice esta versión. Estaba enojado Dios, dice. No, lo que me cantan ustedes no lo recibo, dice. Y más bien, dice, lo que tienen que hacer es llevar una vida piadosa, porque cuando habla de justicia, tiene que ver con la conducta, como uno vive, como uno lleva una vida, dice. Hacen fiestas a Dios, pero dicen, yo no lo recibo, dice. No acepto sus cantos. Miren esta versión me gustó más, porque es más clara. Dice, no acepto sus cantos, dice. Y acá vemos que la adoración, hermanos, tiene que ver con la conducta. Y fíjense en lo que estaban haciendo los que cantaban y hacían fiestas para Dios. Estaban viviendo una vida totalmente desenfrenada, con idolatría, una vida totalmente lejos de Dios, con conductas que Dios reprueba. No acepto sus cantos. Ahora una pregunta. ¿Dios acepta el canto, la adoración de alguien que levanta las manos cuando uno está maldiciendo, cuando uno está chismeando? ¿Dios acepta esa alabanza y esa adoración? Así como les dijo a Amós, no recibiré sus cantos, dice. No los voy a recibir. ¿No? Como me acuerdo en el Congreso de Matrimonios, Chava Pardo ponía un ejemplo, que no sé si recuerdan, que Chava dijo, ¿no? Que afuera él alumbraba, ¿no? Y cuando la abuela fue a preguntar, ¿quién es mi nieto? Decía Chava. Sí, me decían Cantil de la calle, porque afuera sí, pero adentro no, dice. Es lo que pasa, hermanos. Volvamos con Jesús y la samaritana, verso 21. Y acá viene la demanda de Jesús. Y Jesús le dijo, mujer, créeme, le dice, que la hora viene cuando ni en este monte, ahí está, le está dando la respuesta, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Lo primero que está demandando fe es créeme, ¿sí? Es fe. Y Jesús está dando de una manera muy clara
que no se trata de un lugar geográfico, la adoración. No se trata de solo cantar, sino de la clase de vida que uno lleva delante del Padre. Eso es lo importante de la adoración, de un corazón. Escuche bien lo que le voy a decir, que va acompañado con una vida que agrada a Dios. Esa es la verdadera adoración. Es decir, que Jesús le está diciendo, la fórmula para una verdadera adoración es una relación conmigo. No se trata de tradiciones religiosas, sino de tener un corazón rendido a mí. Lo que importa ahora es nuestro corazón rendido a Dios. No se trata de prácticas externas religiosas, sino que se trata de derramar tu vida continuamente delante de mí. Eso ni en este monte, ni en Jerusalén viene la hora. La hora ha llegado. La hora es que el Padre busca a esos verdaderos adoradores. Jesús revela de una manera completa lo que es la verdadera adoración, que no consiste solamente en cantar, debe complementarse con una vida de obediencia a Dios. No solamente consiste en cantar, sino que se debe complementar con una vida de obediencia a Dios. La obediencia es la verdadera adoración, ¿sí? Todos podemos cantar, somos seres musicales, Dios nos creó para la alabanza de su gloria. Todos podemos cantar, pero acá viene el asunto. Pero no todos obedecen. Y acá está el tema, hermanos. Cantamos, pero no estamos dispuestos a obedecer. Cantamos y no estamos dispuestos a perdonar. Cantamos, levantamos nuestras manos, pero al necesitado no ayudamos. Y Dios te dice, ayúdalo. Y vos venís, cantás y alabás, pero no ayudás al necesitado. No perdonás, Dios te está diciendo, perdoná esta situación. Y cantás con amargura en tu corazón, con rencor, con resentimiento. Pero no obedecemos. Cantamos, pero no obedecemos. Y eso le pasó a Saúl. Yo le voy a leer el primer libro de Samuel 15, en Nueva Traducción Viviente, le voy a pedir que lo pongan. Primer libro de Samuel 15, verso 18 en adelante. Primer libro de Samuel, ¿lo tienen? Dice así esta versión. Te envío en una misión y te dijo, ve y destruyes por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos, porque, dice, acá pregunta, ¿por qué? Miren, le hacen la pregunta, ¿por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apresuraste a tomar del botín y hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Pero yo sí, dice Saúl, obedecí al Señor. Insistió Saúl, cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey Agag, pero destruí a todos los demás, dice. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlas al Señor tu Dios en Gilgal, Samuel. Pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios? ¿O que obedezcas a su voz? ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? Y escucha, le dice, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Y miren cómo termina acá este verso. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, como la brujería. Y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. ¿Qué hizo Saúl? Dios le dio una orden. La orden es, acaba con Amalek. Tenía que acabar con los amalecitas. ¿Qué hizo? Vamos a ponerla así, una obediencia a medias, ¿no? Hizo una parte sí y una parte no. Dios le dio una misión, le dio una orden. Y el mandato era, acaba con Amalek. ¿Saben que Amalek representa el pecado? Corta el pecado de una. Entonces, le había dado una orden, no obedeciste. Y así están muchas personas como
como Saúl también. Pero si yo estoy bien, y adentro hay cosas que no han obedecido al Señor y que Dios le está diciendo, hey, obedece. Ahora la pregunta es, así fue con Saúl, pero para aplicarla a nosotros. Nosotros, usted, ¿está obedeciendo a Dios? Necesitamos examinar nuestro corazón y preguntarnos si nosotros estamos obedeciendo a Dios. El verdadero adorador que adora en espíritu y en verdad es aquel que rinde su voluntad y obedece a Dios. Mire lo que le está diciendo Samuel a Saúl. Le dice, ¿qué vale? ¿Los sacrificios o que le obedezcan? Dice. El obedecer es mucho mejor que los sacrificios. El obedecer. Ahora preguntémonos si estamos obedeciendo o no. Porque hasta adoradores brujos puede haber ahí, ¿no? Dice, como pecado de hechicería es la rebelión. Y hay algunos se los ven allá con los gorritos. Pero era terco Saúl, desobediente. Y dice como adorar ídolos. Si no lo obedecemos, es como que si no obedecemos a Dios, es como si estuviéramos adorando ídolos. Sí, puedes levantar las manos, pero Dios acepta la adoración que va acompañada con obediencia. Si vivimos lo que cantamos, lo que adoramos, ¿no? Una vida consagrada, un verdadero adorador, una vida consagrada a ti, si vivimos lo que cantamos. Si no, ¿qué estás haciendo? Estás adorando ídolos. Se negó a obedecer. Y hay personas, hermanos, que se niegan a obedecer. Vienen y piden un consejo y le decís, mirá, la Biblia dice que vos tenés que resolver esta situación de esta manera. Ay, no, pero yo no quiero eso. No, pero la palabra de Dios lo está diciendo. Y tenés que resolverlo así. Esa es la manera de que tenés que resolver esta situación. No. Y así responden a Dios, ¿no? Se enojan, no les gusta, no quieren obedecer. No quieren. Pero así les va después, ¿o no? Ahí vemos el resultado. Cuando obedecemos, hay bendición. Cuando desobedecemos, hay maldición. Eso la Biblia lo dice así. ¿Sí? Otro ejemplo también. Hay personas que tienen capacidades, hermanos, sí. Tocan muy bien la guitarra, cantan muy bien. ¿Por qué? Porque esos son dones que Dios da. ¿Sí? Son los dones que Dios da. Hay personas que cantan, no, y dice, no, este hace hablar la guitarra, no, este es cómo canta, ¿no? Pero cuidado acá también. Cuidado acá también porque yo no digo que lo echen cuando vengan y digan, che, qué bien que tocaste el teclado, qué bien que... No, díganle, gracias a Dios que me dio este don para servirlo. Así respóndanle. Porque el corazón si no se empieza a enorgullecer. Ah, sí, como toco yo la guitarra, dice Carlos, no. Nada. Y no, como canto yo, no. Y ahí el yo empieza a florecer, hermano. Y ahí cuando ustedes no lo echen así cuando vengan y le digan, sino díganle, con el don que Dios me dio lo estoy sirviendo y es para su gloria. ¿No? Para la gloria de su nombre. Nos dio un don, nos dio un talento. ¿Sí? Pero se tiene que complementar con mi vida. Las expresiones de adoración, mis hermanos, se ven cuando obedecemos a Dios. Cuando si Dios te está diciendo perdonar, vos estás perdonando. ¿Sí? Hay personas, como les decía, que están cantando pero están amargadas. No han perdonado. La verdadera adoración es cuando nosotros imitamos a Jesús. ¿Viste que la Biblia dice que debemos andar como Él anduvo? Y eso es una verdadera adoración, cuando nosotros queremos imitar a Él y andar como Él anduvo. ¿Saben? En la cruz Jesús murió perdonando a otros. Nosotros tenemos que vivir perdonando a otros. Y ese es el estilo de vida que Jesús quiere para nosotros. Que vivamos de verdaderos adoradores, que adoren en espíritu y en verdad. Y esa es la adoración que Dios acepta.
Es una manera de morir a nosotros mismos para vivir de la manera que Jesús quiere que vivamos. ¿Sí? No maldecía, sino como respondía, hermanos, a los que los maldecían. Los bendecía. Eso también. Es más, hasta viene esa prueba, hermanos, también. ¿O no? Cuando viene esa situación que podés dar revancha. Acá casi me servido en el plato. Acá sí. Pero ¿qué vas a hacer, hermano? Me pasó una situación, yo tenía, acá sí, le voy a decir todo. Y el Señor me dice, yo no obré así con vos, me dice. Misericordia quiero, dice. Y ahí me tocó decir, no, tener misericordia, hablar la verdad de la palabra. Y tenía la situación ahí servida pero, y solamente decirle que Dios es el que da oportunidades. ¿Qué haces cuando tenés una situación? Hasta en eso, hermanos, se ve la adoración que le damos a Dios. Sigue. Ustedes los samaritanos, miren, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran. Mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos. Porque la salvación viene por medio de los judíos. Y así también pasa, hermano. Hay personas que no saben lo que adoran. Hay personas que levantan la mano porque los otros levantan la mano. Y aplauden porque los demás aplauden. Pero no saben lo que adoran. Así estaba esa mujer. Y así hay personas también que no saben, no conocen lo que adoran, lo que cantan. Levantan las manos porque le dicen, hey, el que está acá, tenés que levantar tus manos, vamos, vamos. Y ahí levantan las manos. No conocen, no saben lo que están haciendo. Y ahí está diciendo, nosotros sí conocemos lo que adoramos Jesús. La salvación viene de los judíos, o sea, el Mesías. Verso 23 dice, pero se acerca el tiempo. De hecho ya ha llegado, dice esta versión, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, dice esta versión. Implica algo, hermanos. Adorar en espíritu y en verdad. Muchas personas no saben lo que están haciendo. Viven una vida religiosa como esta samaritana. Pero solamente los que pueden adorar en espíritu y en verdad, dice acá Jesús, son los que han tenido un corazón transformado. Son los que han sido regenerados. Pueden adorar a Dios en espíritu y en verdad y llevar una vida nueva, un corazón nuevo, que nada tiene que ver con la vieja vida. ¿Recuerdan la parábola de Jesús que dice, no se puede echar el vino nuevo en odres viejos, ni un paño nuevo se pone en un paño viejo? No, nada tiene que ver. La verdadera adoración tiene que ver que ahora somos nuevas criaturas. Y ahora sí podemos adorar al Padre en espíritu y en verdad. Un verdadero adorador lleva una vida acorde a los principios de Dios, a la palabra de Dios. Un verdadero adorador vive la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios. Como seres humanos, todos somos seres adoradores. Fíjense, ustedes los van a ver, todos los 8 ahí están ahí adorando. Se juntan ahí, ¿no? Van ahí, están adorando. El ser humano, por naturaleza, es adorador, pero no sabe, no conoce a quién tiene que adorarlo en sí. Por eso se postran ante ídolos. Es más, surgen ídolos que no solamente son estatuas, sino que surgen ídolos como la avaricia en el corazón, los hijos, la esposa, el esposo. Surgen ídolos en el corazón. Y en el verso 24 dice, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Busca verdadero, está sondeando, como les decía. Si realmente tuviste un encuentro con Jesús,
necesario que le adores. Con tu vida, con toda tu vida, con todo nuestro estilo, cómo vivimos. Adorar a Dios. Verso 25, la mujer dijo, sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías. Hermanos, no hay otro registro en los evangelios en el que Cristo se haya revelado así de esa manera. Fíjense en que Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero en esta ocasión, Él se revela y dice, yo soy el que hablas con Él. Yo soy el Cristo, dice. No hay otro relato en los evangelios que se haya abierto así tan abiertamente como esta ocasión que estamos leyendo ahora. Y se acercó así, hermanos. Yo soy el Cristo. Pero algo que podemos aplicar y aprender para el tema que estamos viendo de la adoración es, no podemos adorar a Dios si llevamos una vida doble. No podemos fingir, porque si no eso sería una falsa adoración. No podemos adorar a Dios si hay amargura, rencor. No podemos adorar con un corazón altivo, orgulloso, soberbio. No. Que en esta mañana, hermanos, Dios encuentre verdaderos adoradores en nosotros. Que adoren en espíritu y en verdad. Sí, que cantemos, pero que demostremos con nuestra vida lo que cantamos. Todo como verdaderos adoradores. Con estas últimas palabras, Jesús enseñó claramente lo que es la adoración. Que no depende de cosas, que no se trata de un lugar geográfico. La verdadera adoración nace de corazones rendidos, que nada tienen que ocultar. No se trata de un lugar, de algo que se pueda ver y tocar, sino en espíritu y en verdad. Y es ahí donde Dios está revelando, Jesús está revelando que la adoración armoniza con la verdad, en espíritu y en verdad. Poder adorar a Dios es una experiencia, hermanos, que cada uno tiene que tener. No es una experiencia mística, es haber conocido a Dios y que Dios, ser conocido por Dios. Una experiencia de haber tenido un encuentro con Jesús como lo tuvo esta samaritana, hermanos. Ella tuvo ese encuentro con Jesús y su vida cambió totalmente. Y de eso se trata la verdadera adoración. Y es ahí donde podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, verdaderamente. La pregunta es, ¿tú conoces a quién adoras? ¿Conoces a quién adoras? Sé que en esta mañana quizás también hay personas que están así como esta mujer, que no saben lo que adoran. Quizás hay personas aquí en este momento que estén sedientas como está esta mujer. Sedientas. ¿Saben? Jesús está interesado en personas que estén sedientas de Él. Que realmente reconozcan su necesidad de Él y reconozcan sus pecados y le digan, sí, Señor, yo necesito cambiar en mi vida, soy muy religioso, llevo una vida apática, soy una cosa acá y otra cosa allá y necesito que me transforme mi vida, necesito cambiar, necesito obedecerte, ser un verdadero adorador. El Señor sigue interesado en aquellas personas, en aquellos corazones que estén dispuestos, que estén sedientos. Y la pregunta es, si has bebido de esa agua, como le dijo Jesús a la mujer, si bebes de esta agua, no vas a tener sed jamás, sino que el que cree en mí, dice, surgirá de su interior ríos de agua viva, no de religiosidad, no de apatía. La pregunta es si has bebido esa agua, hermano y hermana, en la cual no vuelves a tener sed jamás. Hay una fuente que fluye del río de Dios. Aquellos que estén sedientos de Dios. Corre ese río. La pregunta es si ese río corre por tu vida, hermano. Si el río de Dios corre por tu vida. Porque dice
que si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior van a correr ríos de agua viva. No ríos de religiosidad, de apatía. Muchas veces nos acostumbramos, pero la verdadera adoración tiene que ver con un estilo de vida. Dice que una vida abundante nos llamó el Señor. Esa vida que la podemos compartir con otros que no conocen. Y quizás otros están como esa mujer. Ella no encontraba ese vacío, trataba de llenarlo con hombre. Y muchas personas intentan llenar el vacío que tienen en su corazón por la ausencia de Dios con droga, con sexo, con un montón de cosas que no ha sido llenado. Por eso dice, si bebes de esta agua, no vas a tener sed jamás. Y Jesús está aquí en esta mañana, hermanos, para saciar la sed de aquel que quiera venir a beber de esa agua, de esos ríos que fluyen de la presencia del Señor, para dar vida eterna a aquellos que están muertos espiritualmente, a aquellos que se están secando. El río de Dios quiere fluir, hermanos. Pero está en vos, está en mí. ¿Qué vamos a hacer? Si realmente queremos en esta mañana decir, Señor, yo quiero obedecerte en espíritu y en verdad, adorarte, levantar mis manos en rendición a vos, Señor, sabiendo que mi vida te pertenece a ti, Señor, en espíritu y en verdad. Tales adoradores está buscando el Padre que le adore. En esta mañana, ¿los encontrará? Señor, yo he dado tu palabra, Señor, conforme como tú me la has dado, Señor. Y Señor, solo tú puedes traer vida por tu espíritu. Solamente tú puedes, Señor, a través de tu río fluir en esta mañana y limpiar nuestros corazones apáticos a tu presencia, Señor. Solamente tú, Señor, puedes calmar la sed. Solo tú, Señor, puedes saciarnos. Solo tu Espíritu Santo puede llenarnos. Solo tu río puede venir esta mañana. Y en esta mañana solo tú puedes traer vida, Señor. Ponte en pie en esta mañana. Si te está secando, el río de Dios está para fluir en esta mañana. Si quizás hay necesidades que las quisiste llenar en tu fuerza y quisiste hacer cosas a tu manera, Dios quiere llenarte en esta mañana con su río, por su Espíritu, que obra a través de su palabra y corre en los corazones que realmente reconocen su necesidad de Él. Si en esta mañana estás así sediento de Dios, levanta tus manos en señal de adoración, no porque te lo diga yo, sino porque tu corazón se derrama delante de la presencia de Dios. No por imposición, sino porque nace una verdadera adoración de un corazón que busca a Dios, que busca con todo su ser adorar a Dios. Que toda apatía, que toda religiosidad en el nombre de Jesús, Padre, tú la rompas en esta mañana. Que tú quebrantes los corazones por el poder de tu palabra. Señor, que de aquí, Señor, puedas ver corazones que te adoren en espíritu y en verdad. Señor, encuentra en mí un verdadero adorador. Decirle, Señor, encuentra en mí un verdadero adorador. Cántale al Señor, adora a tu Dios. Si no conoces a Jesús, esta es la oportunidad.